Buenas noches. Va llegando gente, pero empezamos porque si no se alarga mucho. Normalmente duran unos 40 minutos, más o menos, tendremos 10 minutos al final para hacer preguntas y luego una pequeña degustación. Veo caras que ya son repetidas, que han venido a otras charlas. Supongo que ya sabéis que estas charlas se hacen una vez al mes, tened aquí la programación. Flax Ankel no solo es un restaurante saludable, sino que también quiere transmitir los valores de qué es una dieta saludable y un estilo de vida más saludable. Total. Y hoy tenemos a Mareva Giliot, que nos va a hablar de los beneficios de la cocina asiática. Sabéis que hemos abierto un nuevo restaurante, que es el Flax Ankel Passage, que está en Sant Pere, en el Passatge Sant Pere, y allí tenemos muchos productos de cocina asiática, y queríamos que conocierais un poco de mano de Mareva, que es una especialista en cocina, sobre todo viaja un montón y conoce mucho. Especialista en viajar. En viajar, es nutricionista integrativa, coach nutricional, que tenías mucho, especializada en terapia breve, cocina terapéutica, naturopatía y una apasionada de los viajes y de la cocina y de la nutrición. Os dejo con ella y nos vemos después. Muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Hay caras que conozco, hay otras que no, con lo que yo feliz de estar aquí y de poder justamente también invitaros a viajar un poquito conmigo a Asia, porque para mí es uno de los continentes más hermosos que hay en cuanto a también toda la variedad, la cultura, todo lo que ofrece, ¿no? Y creo que, bueno, aquí tenemos también la suerte de ya estar encontrando muchos alimentos que proceden de esa dieta y, sin embargo, bueno, pues los vemos como un tanto algo extraño y al final no nos estamos realmente aprovechando de sus virtudes. Entonces vengo aquí también a aportar, por un lado, la información nutricional, pero sobre todo también que sepáis que es fácil ir incrementando poco a poco a alguno de los elementos que vamos a ver hoy. Siempre lo digo, se trata también de un paladar, no sé si ya os gusta o no la cocina asiática, yo creo que si ya estáis hoy aquí es que sí, pero se trata también de entender de que hay cosas que son comunes a las de aquí y hay otras que incluso casan muy bien juntas. Entonces yo soy muy amante de las fusiones y de ahí que cada vez que me vengo de viaje, pues intento siempre fusionar lo de aquí de nuestro país con un toque de lo que hay en Asia. Sí, entonces, en cuanto a preguntas, yo que hablo mucho y 40 minutos no sé si nos va a dar para todo, pero sí que a mí me gusta, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis. Si vemos que se va alargando mucho, pues entonces las tendremos que dejar para el final, ¿vale? Pero tal vez alguna pregunta al principio ya incluso contesta las de después, con lo que ya me gusta que vayamos resolviendo las cosas. Entonces, viajar a través de los sabores. Yo, de hecho, a mí me encanta también comer, y voy mucho a restaurantes por aquí por Barcelona porque disfruto de los sabores y cada vez que como algo de fuera es como viajar también, hay un trocito de ese país que se encuentra en tu paladar y además obviamente a nivel nutricional. Y cuando tú vas a mercados en Asia y te encuentras todo ese esplendor de coloridos, de texturas, de variedad, claro, sin duda dices, wow, o sea, todo esto es su riqueza y te gustaría llevártelo todo para ti y traerlo aquí, pero aquí, de hecho, es como que se ha ido perdiendo eso, ¿no? Bueno, tenemos la boquería, tenemos mercados de barrio, pero realmente estamos en una sociedad donde está el supermercado siempre antes que nada, algún colmado y poco más. En cambio ahí, lo bonito es ver que todo es natural, que todo es de cerca, que todo es de su tierra y que hay mucha, mucha riqueza a pesar de la pobreza económica, obviamente también por la que pasan, ¿sí? Aquí ya no os comento lo que hay porque lo iremos viendo, pero realmente si tenéis la suerte de ir a Asia un día, por favor no dejéis de visitar sus mercados, porque para mí son parte de su cultura y de su belleza. ¿Y por qué entonces cocina asiática y nutrición? Porque es salud y sobre todo porque es rica sobre todo en vegetales, tanto lo que son verduras como también frutas, tubérculos y raíces, es espectacular también los coloridos que tienen, granos integrales y legumbres, además granos ya exentos de gluten de manera natural, cosa que me parece también de alto beneficio para nosotros, fermentados. Quien me conozca ya sabe que yo y los fermentados es una pasión y es porque le doy mucha, mucha importancia a la salud intestinal. Es nuestro epicentro, es nuestro segundo cerebro y los fermentados ayudan justamente a repoblar nuestra microbiota y dependemos totalmente de ella. Entonces es bueno aportar fermentados, no siempre solo en cápsulas, sino sobre todo en lo que es la alimentación. Y en Asia son los reyes de hacerlo súper bien.
Proteínas de calidad, veremos cuáles, semillas y grasas y hierbas y especias. Las especias, sobre todo, vamos a hablar de las que proceden de la India, que son parte también de la medicina ayurvédica, porque como comprenderéis, la cocina asiática abarca mucha cosa y yo he intentado comprimir un poquito de Indonesia, un poquito de Tailandia, un poquito de Japón y un poquito de China y de India, pero podríamos estarnos 3 horas por simplemente cada país. Entonces vamos a intentar englobarlo todo, pero sobre todo lo que quiero que os quedéis de todos los mensajes que van a ver esta noche es que todo ese tipo de alimentación va a tener una acción antioxidante y antiinflamatoria, y eso es lo más importante que hay que siempre estar buscando en nuestra dieta. ¿Por qué? ¿Qué tal estamos de estrés todos? Light, ¿eh? Nadie sufre aquí, todo el mundo duerme bien, poca gente trabaja tantas horas, ¿no? Nos despertamos con el sol, todo el mundo hace yoga a la mañana, pues no. El estrés obviamente ya es el número 1 de lo que es un proceso oxidativo. Después vivimos con una tecnología día tras día, estamos enchufados con luces artificiales, wifi, etc. No nos movemos lo suficiente. Y obviamente esa oxidación a largo plazo crea una inflamación. Y al final estamos cojeando siempre por esas 2 vías. Por eso siempre que veáis alimentos con el apelativo antioxidante o antiinflamatorio, adoptadlo, ¿vale? Luego veremos que hay 1000 maneras de hacerlo para que os guste, porque se trata de comer con placer. Entonces empezamos con las verduras. ¿Quién es amante de las verduras aquí? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí es porque ya estamos todos. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Muy bien, de todas maneras. Pero sí que es cierto que yo, al menos en consulta, el mensaje que no dejo de repetir es el que al menos en la mitad de nuestro plato tendrían que haber la mitad, solo ya la mitad, verduras. Y si podemos incluso un poquito más, mejor. Pero no la verdurita de guarnición o solo la ensaladita de entrante. No, que haya ese platazo de verde y de coloridos y que haya variedad. No siempre, es que a mí me gusta la espinaca, está muy bien la espinaca, pero es que hay más cosas que la espinaca. Ya, pero no sé cómo cocinarla. Bueno, para eso hay mucha más información, incluso ya por internet y libros de cocina, pero tenemos que ir variando. Entonces, claro, en Asia ellos sí toman algas. ¿Tiene que ver esto con que nosotros entonces tenemos que consumir la misma cantidad de algas que ellos? Pues no. Nosotros somos de Europa, tenemos de hecho otro clima, otro cuerpo, otro metabolismo, pero sin embargo sí podemos ir adoptando pequeñas cantidades de algas de vez en cuando, ¿por qué no? También otro punto interesante es el bambú que ellos utilizan. El bambú es súper rico en silicio. Ellos de hecho son muy flexibles, ¿sí? Además de que hacen también su tai chi, etcétera, etcétera, pero la flexibilidad que el bambú ofrece es fantástica y esto lo encontramos aquí y sí podemos también consumirlo sin problema. La flor de loto es algo que se está poniendo más de moda ahora, más sobre todo en la fase más gourmet, pero la flor de loto también, lo que es su raíz, es fantástica porque es como un ansiolítico. Entonces, para todo el sistema nervioso, que conozco a mucha gente estresada y ansiosa, la flor de loto, tanto en infusión como en tubérculo, también es interesante consumirla, ¿vale? Luego tenéis hojas verdes, el bok choy, que ya más o menos yo creo que podéis estar familiarizados. De hecho, aquí mismo en el Raval se encuentra un montón de bok choy, ¿eh? En la calle Joaquín Costa tenéis un montón, además de sitios asiáticos, incluso filipinos y comercios donde vais a encontrar este tipo de alimentación. Pero el bok choy es interesante porque tiene compuestos azufrados también. De hecho, todas las crucíferas, las coles lo contienen. Y para eso el azufre nos va a servir sobre todo a nivel hepático y también para la piel y sistema respiratorio. Entonces, aparte de la coliflor, la col, lo que ya conocemos, un poco de bok choy en nuestra dieta también sería fantástico. Luego está la moringa. Ellos la moringa la utilizan directamente al final de las cocciones, ¿no? En una sopa o en una ensalada y está súper rica. Aquí no la vamos a encontrar en cuanto a lo que es la hoja verde, pero sí lo encontramos en polvo. ¿Sí? Está liofilizado, deshidratado y lo encontráis en polvo. Y de hecho se conoce como árbol de la vida y es súper rico en vitamina C, en vitamina A, es un gran antioxidante. Entonces también sería bueno que de vez en cuando nos pudiésemos apropiar de ella. Luego las espinacas, que sí que ya conocéis, y las hojas de mostaza, que son súper ricas en calcio. Y yo de hecho en el Maresma ya encontré algunos puestos que las vendían. Y son fantásticas, podéis haceros zumos, batidos, en un caldo, aliños, está súper buena. Y además siempre estamos hablando aquí del calcio y de los huesos,
pues qué mejor manera que también tomarlo de una manera asimilable. Y luego os hablo del apio, que el apio más o menos yo creo que todos lo conocéis. Las setas shiitake, junto con también las maitake, pero a mí me gustan mucho las shiitake, no solo además sí están muy bien para lo que es el sistema inmunitario, pero es que es buena para todos los sistemas. Pensad en el respiratorio, pensad en el circulatorio, pensad también en el sistema nervioso y además también es adaptógena. ¿Qué quiere decir adaptógena? Pues que nos ayuda a adaptarnos al medio. Entonces, cuando yo tengo mucho nivel de estrés, me va a ayudar a reducirlo. Pero yo cuando también estoy muy bajo de energía e incluso con un punto de depresión, también me va a ayudar a sobrellevarlo. Entonces, cualquier planta o alimento adaptógeno también tendría que formar parte de nuestros menús semanales. La seta shiitake además es que os quedará bien en todo, en caldos, acompañando arroces, fideos, en una ensalada, y la encontráis fácilmente también. Además es una fuente de proteína vegetal que no hay que descartar. Luego tenemos los tubérculos y raíces, que ya es un punto más especial porque los vemos ahí como, ¿qué es esto de ahí rugoso y grande? Y qué bonito y qué exótico, pero no entran en casa. Entonces, la calabaza, sí, el boñato también, pero ya empezamos con el nabo daikon, ahí decir, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, el nabo daikon es esto blanco de aquí que veis, que lo encontráis también además deshidratado, y además como en hilos, filamentado, y sobre todo en zonas macrobióticas en supermercados ecológicos. El nabo daikon es excelente para justamente reducir el colesterol, como diurético, como depurativo. Y cuando está fresco lo podemos incluso rallar y tomar crudo en ensalada, y cuando no, pues echarlo también a caldos o incluso una infusión. Ah, no tengo tiempo de hacer caldo. Bueno, pues un puñadito de nabo daikon deshidratado a la taza. Y aquí ya estaréis limpiando vuestro organismo. El ube lo descubrí en Filipinas hace poquito y es que me enamoré, me volví loca, de hecho hice 400 recetas con él, que luego podréis ver, pero el ube es más bien dulzón, se utiliza mucho para postres, pero es un tubérculo también y como veis es este color así violáceo fuerte. ¿Por qué violáceo? Porque tiene justamente antioxidantes, las antocianinas, y nos viene fenomenal para lo que es circulación sanguínea, para la vista, y es un dulzor natural, igual que el boñato. Es muy interesante justamente hacer repostería con ya un tubérculo dulce, en vez de siempre harina, que ya es un procesado, junto con después otra vez un azúcar, que es otro procesado. ¿Por qué no empezar también a utilizar esos tubérculos dulzones para lo que es el paladar así más dulzón? Luego tenemos la cassava, que también es la mandioca, que es este de aquí que veis, ¿sí? La yuca. También se cuece igual que una patata, se puede pelar y cocinar tal cual al vapor, incluso si lo dejáis enfriar, mejor aún porque contiene un almidón resistente tipo 3, que esto es lo mismo que la patata, es decir, a la primera instancia cuando lo cocináis es un glúcido, tiene su azúcar, pero cuando dejamos pasar al menos unas 24 horas, ese almidón se ha, digamos, convertido, ¿sí? Sobre todo a una fibra soluble que nos va a actuar como un prebiótico. Entonces, hablábamos antes de los fermentados con función probiótica, pero este nos va a dar el alimento de esa microbiota, que es el prebiótico. ¿Sí? Más o menos el tema prebiótico lo llevamos bien, porque siempre es un lío. El chayote también lo he encontrado hace poco en el Maresma, se parece a la patata, de hecho lo encontráis también muchísimo en Latinoamérica, pero se cuece igual que una patata, de hecho es muy diurética, ayuda mucho en lo que son dietas de adelgazamiento porque aporta esa saciedad, ese confort, pero lo mismo es súper ligero de digerir. Y se puede cocinar, de guarnición en cualquier plato, tener ensalada en vez de patata de chayote y así también combináis un poquito más de almidones, no siempre patata o arroz y patata. ¿Sí? Luego tenemos el taro, que ya es algo que aquí es difícil de encontrar, pero es otro tubérculo también súper interesante porque es muy rico en fibra sobre todo, entonces tiene un pequeño efecto laxante. Y el wasabi, que sí que ya conocéis, pues que es sobre todo antifúngico, antimicrobiano, antiséptico, ¿no? Es lo que utilizamos también, de hecho, cuando se consume el pescado crudo para ya un poco esterilizar la parte de paladar y estómago y que no suceda nada. Pero además, al ser picante, siempre lo picante nos sube la alegría. Pensad siempre que, uy, estoy de bajón, pues no os preocupéis, que un poquito de wasabi en vuestra tarde y os animáis. Lo mismo sucede cuando consumimos esos chocolates que ahora vienen con un toque de chile, ¿sí? Pues eso es para que justamente la serotonina suba.
Entonces también el jengibre cumpliría con esta función, pero el wasabi, que es más tipo raíz, y tubérculo también. No, poquito, poquito, porque si no os acordaréis de mí. Luego como frutas, entonces tenemos las bayas de goji no frescas, las tenemos deshidratadas sobre todo, ya lo sabéis, son súper antioxidantes y tienen una función ante todo anti-aging. Después el tamarindo, que a mí me parece también otro excelente endulzante, que se utiliza también mucho en México, es esta forma de aquí que veis, como si fuese hecho un poco un cacahuete, y es sobre todo también muy laxante, ayuda a combatir el estreñimiento, mientras endulza el paladar sin subir el pico de glucemia. Y esto sí que lo encontráis en ciertas tiendas asiáticas o a veces latinas. A veces ya lo encontráis en forma de pasta. Pues una cucharadita de tamarindo y ya es un tipo de fibra y de endulzante a la vez, y así nos ahorramos el azúcar refinado. El coco, que esto ya sí que no, más o menos, el coco además está muy de moda, pero yo soy muy fan del coco, yo creo que lo llevo ya en los genes, es oler un coco y me vuelvo loca, pero es que en el coco todo está bueno, tanto el aceite, la fruta, la piel, es decir, todo. Entonces está bien que tengáis, de hecho, variedad con el agua de coco y el aceite de coco en casa, pero también está bien que vayamos alternando, sobre todo de frutas. La lima, por supuesto, también, igual que el limón, es alcalinizante, es vitamina C, el mango además es rico en betacarotenos, la piña además es enzimática y el yuzu, que es más tipo japonés, es ese cítrico tan especial, tan gourmet, tan chiquitín, tan bonito él, pero también algo más caro, y se utiliza incluso a nivel de cosmética. En Japón se toman baños con la piel del yuzu porque es calmante. Tiene el mismo efecto un poco que el aceite de lavanda, pues existe también el aceite de yuzu. Entonces nosotros incluso cuando lo compramos biológico y rayamos un poquito la piel, y de hecho yo os recomiendo que siempre guardéis las pieles de los cítricos biológicas y las congeléis, porque en algún momento siempre os va a ir bien tenerlo y rayar por encima de las ensaladas, de los aliños, en infusiones o incluso en un baño, ¿no? Ese día que dices, hoy me toca descansar, pues la piel del yuzu o si no de la lima, pero rayáis un poquito y os relajáis porque tienen aceites volátiles súper interesantes. Luego tenemos el aguacate, que ya lo conocemos todos también, pero que forma parte de una fruta tropical de alto interés porque además es una grasa antiinflamatoria, es rica en omega 3 y tiene también gran valor antioxidante porque es rico en vitamina E. ¿Sí? Entonces a veces sustituyamos esa mantequilla que no sabemos de dónde procede, pues por un buen aguacate en la tostada, a menos que no sea ghee, que ahora veremos qué es. Y luego tenemos el plátano, que es súper rico en potasio y que ya nos viene bien también para lo que es hacer una buena diuresis. Si os fijáis, de hecho, todas las frutas, cuando estamos hablando de Asia, también pensad en ese clima tropical. Entonces es lógico que todas estas frutas también tengan mucha riqueza en potasio, porque es lo que nos ayuda a combatir la retención de líquidos. Y nosotros aquí cuando hace calor en agosto, ¿cómo estamos? Aparte de sudando. Pues sí que nos sentimos como más encharcados, ¿no? Como más inflamados. Pues todas estas frutas tropicales en el fondo sería el momento idóneo en verano el adoptarlas. Luego tenemos el mangostán, que es este de aquí, que es muy suculento él, no sé si lo conocéis. La pitaya, que también se ha puesto muy de moda, que cada vez lo vamos encontrando más. Esta es muy rica además en mucílagos, como veis además tiene como semillitas, entonces también para todo lo que es la flora intestinal ya nos viene bien. Fruta de la pasión, que es súper rica también en lo que son carotenoides, y la papaya, que es también otra fruta súper digestiva gracias a sus enzimas. De hecho, de postre, las dos frutas que yo más aconsejo serían la piña y la papaya por ser ricas en enzimas digestivas. De todas maneras, si podéis la fruta, mejor consumirla o antes de comer o incluso al cabo de un rato de comer. Esto también es muy dependiendo de la persona y de su sistema digestivo. Pero hay que escuchar el cuerpo, que esto también es otra cosa que hemos perdido por completo. Leemos, tenemos información y al final dices, tengo hambre de fresa, pero ya no sé si quiero la fresa. Entonces no, hay que también volver a escuchar un poco el instinto, probar las cosas de calidad, masticar lentamente, sentaditos y ver entonces si esa fruta o lo que sea me está sentando bien o no. Pero aquí lo que nos importa es que tengáis variedad, sobre todo de esta fruta en verano. Pasamos entonces ya a granos y legumbres. Claro, aquí la base, ya lo sabéis, para ellos es el arroz, pero no siempre solo es arroz blanco y refinado. Existe el arroz negro, que de hecho lo llamaban el arroz prohibido, que es maravilloso que ahora lo tengamos todos, accesible. ¿Por qué era prohibido? Pues porque era tan espectacular como fuente de antioxidantes, pues justamente solamente estaba como reservado a la nobleza, ¿no?
a la familia real, y el resto, ala, a sufrir. Pues no, nosotros sí que ahora ya podemos encontrar el arroz negro, el arroz rojo también. El rojo es de hecho el que no se ha quitado la cáscara, por eso es rojo, está íntegro, y está el basmati también. ¿Cuál es mejor? Lo mejor es que tengáis un poquito de todo, incluso si me los queréis mezclar, pues mezclados, que también así tenemos un plato de arroz tricolor fantástico. Es sin gluten de manera natural, con lo que también es interesante. Trigo sarraceno, los espaguetis soba, todos más o menos los habéis probado en algún momento, ¿no? ¿Y quién consume el grano de trigo sarraceno tal cual en su casa? Bueno, aquí os digo que hay un nivelazo, que esto no es nada lo común, porque cuesta mucho y además ahora es la época perfecta para consumir ese tipo de grano. La avena y el trigo sarraceno son idóneos para el invierno. ¿Por qué? Porque activan también la circulación, nos hacen entrar en calor. De hecho, en países nórdicos también lo consumen mucho, ¿sí? En verano ya veremos que también de tanto en tanto y más bien el maíz, pero el trigo sarraceno y además en forma de harina y espagueti soba entra fenomenal. Las legumbres, los azuki más o menos todos los consumís o los conocéis. ¿Os tarda mucho la cocción? A ver, obviamente la opción es o lo compro ya en tarro de vidrio ecológico y que no lleve ningún tipo de aditivo y así lo tenéis hecho, o si no, os armáis un poquito de paciencia, lo dejáis en remojo unas buenas horas, incluso un día entero os diría, le vais quitando el agua y lo cocináis. Pero el azuki es ideal sobre todo para problemas además renales. De hecho, su forma, si os dais cuenta, tiene la forma de un poquito de un riñón y el color es así rojizo violáceo. Y esto es porque según la medicina china, además, el color violáceo representa mucho lo que es invierno. Entonces, otra legumbre que también ya podríamos estar inculcando en nuestro menú. Y los cacahuetes, que ya sé que aquí los consumimos como frutos secos, pero en el fondo son legumbre, pero los cacahuetes son de grasa saturada vegetal interesante, aportan mucha satisfacción, es decir, que nuestro nivel de dopamina se potencia cuando tenemos un buen cacahuete y si lo mezcláis ya con cacao, ya no os digo. Entonces, en vez de tomar el Snickers, pues me tomáis el cacahuete con la onza de cacao natural, pero tenéis una buena merienda dulce que os va a saciar, que va a tener proteína, que va a tener grasa vegetal y que va a tener también cacao y un punto de dulzor. ¿Vale? ¿Esto os ha gustado o no sé? Perlas de tapioca. Hemos visto antes la yuca, ¿sí? La cosita esa marrón. Pues las perlas de tapioca son un derivado, son el almidón de hecho de la yuca. Entonces, las mismas propiedades, sí que es interesante porque también si lo dejamos enfriarse y lo tomamos al día siguiente, estamos beneficiándonos de su aporte prebiótico. Entonces, perlas de tapioca se cocinan con agua, se espesa, veréis que las perlas se vuelven transparentes y esto como desayuno al día siguiente de haberlo hecho es ideal. Por eso, de hecho, incluso en verano es algo que yo recomiendo mucho. De hecho, tengo una receta reservada con ella, muy pronto. Fermentados, mis amores. Entonces tenemos el kimchi, porque el kimchi en el fondo viene de Corea, es una mezcla de verduras y de vegetales diferentes. Aquí tenemos la versión europea que es el chucrut. El kimchi hay más variedad porque hay más verduras, pero también es súper interesante y sobre todo nos va a ayudar a preparar la parte digestiva antes de empezar una comida un tanto un poco pesada. Entonces en los entrantes, si podéis, alguno de estos fermentados estaría genial que los adoptarais. Tenéis el kimchi, tenéis el tamari, que luego en la degustación también lo podréis probar. La diferencia entre una salsa de soja convencional y el tamari es, uno, que no lleva gluten. Dos, por favor, que la soja sea ecológica, entonces que el tamari sea siempre ecológico. Y entonces es una manera, como soja fermentada que es, de aportar un fermentado y un toque de sal, porque lleva sal, pero sin que sea siempre una sal refinada al plato. Aquí estamos beneficiándonos de ese plus a nivel probiótico. Luego está el miso, más o menos sí que serían como primos hermanos, uno en forma de líquido y el otro es más bien en forma de pasta. Pero el miso es ideal también para siempre a finales de las cocciones. Yo siempre hago muchas cremas y al final cucharada de miso. Y eso lo que me va a garantizar es primero sabor, dos, un fermentado que me va a ayudar a digerir mejor ese plato. Y lo va a conservar más tiempo. Sabemos que hay tres conservantes, ¿no? El dulce, el cítrico, lo que es el zumo de limón, y lo que es también el salado. Pues cuando nosotros utilizamos un miso o un tamari, también prolongamos la vida útil del producto.
El natto ya no lo conocemos tanto, es japonés, está hecho a base de soja fermentada, la soja amarilla, y es, digamos, más digestiva esa soja porque efectivamente como se ha fermentado, sienta mejor que la soja tal cual como legumbre. Pero es interesante, yo creo que cada vez llegará a más. Y el té kombucha, que ahora sí que ya más o menos estamos más familiarizados con esa bebida, para mí es ideal que empecéis siempre de a poco, es decir, un chupito de té kombucha antes de las comidas y cenas y vamos viendo qué tal nos sienta. Pero es un té fermentado, suele ser normalmente té negro, podría ser un té semifermentado, que sería el té oolong, azúcar y justamente la bacteria que lo va a fermentar, que es el SCOBY. Hay que intentar que no pase al vinagre, pero si os pasa vinagre, pues me lo utilizáis como aliño de vinagre, porque para eso también están los vinagres y los aliños ricos, pero si no también lo encontráis ya en el mercado hecho. Intentemos que no lleven azúcares dentro de los kombuchas que ya venden preparados, eso sí. El amazake, que es otro edulcorante fantástico que podéis echar en los batidos, que podéis echar también en todo lo que son helados, al final de una preparación porque es un fermentado y queremos conservar sus propiedades, pero en vez de ser justamente soja, aquí estamos hablando de un arroz. De hecho es como el paso previo a hacer sake. Después sería un sake ya con alcohol, pues antes del alcohol tenemos el amazake, que es fantástico. El problema es, como todo fermentado, pues que se pasa fácilmente, entonces los botes suelen ser grandes y claro, no utilizamos un edulcorante cada día. Pero si en algún momento os decidís a probarlo, yo es uno que recomiendo tener, al menos una vez, probar y ver qué tal, porque a nivel de edulcorantes y encima es probiótico, ¿qué más se puede pedir? El tempe lo conocemos más o menos, tempe de soja, soja fermentada, también está el tempe de garbanzos, que también sienta fenomenal. Si encima lo maceráis en tamari, ya entonces lo hacemos un probiótico redondo y además mucho más digestivo. O sea que fantástico. Y ciruelas umeboshi, también más o menos. Está el vinagre, ¿no? Que el vinagre suele gustar porque, oye, tiene esa parte dulce, fácil de combinar. Ahora la ciruela entera es verdad que hay que ser más valiente. Pero está la pasta de la ciruela, está deshuesada, encontráis todo lo que es el puré de la pulpa concentrado y esto lo podéis utilizar en vez de, por ejemplo, mostaza en un aliño, pues lo combináis con la pasta de ciruelas umeboshi, un poquito de aceite, un poquito de especias, un poquito de hierba aromática como cebollino y tenéis un aliño rico en fermentado que os alcalinizará. Las ciruelas de umeboshi además van súper bien para contrarrestar todo lo que es acidez, problemas digestivos de la parte tanto estomacal como la parte intestinal, además de también, por ejemplo, si os despertáis con resaca o migraña, también la ciruela de umeboshi ahí será una gran aliada, ¿vale? Si tenéis preguntas, me lo vais diciendo, que os veo que lo tenéis tan claro. Mañana todos con el umeboshi en la nevera, que sí. Proteínas de calidad. Entonces, proteínas de calidad a nivel animal, lo que sobre todo ellos consumen es pescado. Es espectacular los mercados de pescado, obviamente que hay en Japón, pero bueno, yo es que también los he visto, incluso en Filipinas, en una isla remota que no hay nada, pues la variedad de pescado que tienen es brutal y varían mucho. Y esto es lo que aquí nos está costando, no sé por qué, horrores. Entonces sí, hay que apostar por el pescado tanto azul como el blanco, el azul obviamente el pequeño, pero para mí es de las proteínas que no puede faltar en vuestra dieta, ¿sí? Siempre acompañada de vuestra mitad de verde en el plato. Aves, obviamente tenemos el pollo, el pavo, lo que no quiere decir que el embutido de jamón dulce, porque eso, pues proteína, vaya. Si queréis una tostada de un jamón dulce o de pavo, pues me consumís la pechuga de pavo, es que ha sobrado tal vez en algún momento, me la ponéis ahí, la cocináis, le ponéis hierbitas y divino. Y eso será una proteína que os va a saciar y aportar proteína de calidad y los aminoácidos que estáis buscando. Y además os saciaréis mucho mejor. Huevos ecológicos, ahí en Asia también se consumen muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gallinas, os diré también que hay gallos, que es el gran despertador vecino, amigo vuestro, pero también hay muchas gallinas y los huevos los están, pero son biológicos, son de granja, son locales y es algo que también no hay que tener miedo, ¿no? Esto del colesterol, socorro, pues no. Si es ecológico y es de calidad, todo lo contrario, es una grasa que necesitamos. Y nada de separar lo de la yema y la clara, no, juntito y para adentro.
El cerdo también lo consumen y también es de alta calidad el que tienen ahí, porque es esto, es que vive con ellos casi a veces como animal de compañía, están en muchos hogares, jardines, de hecho se oyen y ellos los cuidan, pero luego también se alimentan familias de hecho del cerdo. Entonces ya lo veréis siempre en algún menú, siempre aparece un plato de cerdo, al igual que la ternera. El pato también, sobre todo en China, y los insectos también. Excelente proteína, de hecho. Excelente. Aquí están los gusanos de seda, ya sé que no es muy apetecible. Hay brochetas de escorpiones en China, que también sé que no nos hacemos a la idea, pero aquí comemos caracoles. ¿Que os pensáis que viene un chino y nos ve con los caracoles y qué? Pues es lo mismo. Pero sí que es interesante, desde luego, al menos contemplar la opción. De hecho, hay restaurantes aquí en Barcelona donde, si os animáis, os lo pueden dar a probar. Entonces, no hace falta irnos de viaje, podemos ir todos al Paral·lel, ya os diré el sitio, y probarlo. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Luego, a nivel de grasas, obviamente el sésamo forma parte de la cultura y sobre todo además en Japón, pero es que el sésamo, que sepáis que es una de las mejores fuentes de calcio que podemos tener. Entonces, sésamo molido siempre a tener en casa para aderezar vuestros platos. Luego lo tenéis también en lo que es el aceite, no para cocinar a fuego, porque es tan poliinsaturado que eso se va a oxidar. Yo lo prefiero siempre para uso en crudo, en algún aliño, encima de una tostada, al final de una crema o de una sopa. Si no, también tenéis el tajín, lo que es en crema, para hacer vuestros hummus, que de hecho podéis ahí ir variando y hacerme un hummus de azuki con vuestro tajín de sésamo. Y encima, si le añadís el gomasio, vamos también a moderar el contenido de sal aportando más semilla y menos sal que lo que acostumbramos a hacer. Y el gomasio, si lo compráis, siempre es mejor si también lo podéis moler, ¿no? Porque si no la semilla viene entera y poquito vamos a absorber. Dime, primera pregunta. Dime. El sésamo, sí, bueno, lo que yo he leído a veces que han comentado, que si lo guardamos molido, que pierde propiedades. Sí, sí, sí. Lo interesante es que siempre lo guardes primero en tarro de vidrio, hermético, y si puedes en nevera, si lo vas a consumir al menos en la primera, segunda semana como mucho, y si no directamente yo lo que recomiendo es en el congelador, porque no se os van a congelar las semillas, es pura grasa. No hay agua, no hay manera de que eso se pueda condensar y congelar. Entonces, al ser grasa y lo moléis, incluso las semillas de lino también lo mismo, molemos todo, ponemos en el congelador, os dura un mes o más, y cucharadita, tal cual, y así no pierde nada. De hecho, los aceites, yo os recomiendo siempre que compréis botellitas pequeñitas, opacas, oscuras, y que me las guardéis también en nevera. Y sobre todo en verano, que claro, ya con el calor no os digo, pero siempre poquito a poco. Pero en la parte cruda, al final de tus platos, es interesante aportar este tipo de grasa vegetal. Luego está el aceite de cártamo, que también es muy interesante porque es rica en omega 3. Pero a nivel Asia, lo que sobre todo utilizan mucho es también el de sésamo. Los anacardos también, de hecho, probé de los mejores anacardos en Filipinas estas navidades. Yo estaba, vamos, o sea, enamorada, veía el árbol, comía, era maravilloso, súper, súper ricos. Obviamente, os digo que hay que variar, o sea, no solo anacardos a partir de mañana, porque Mareva dijo la cocina asiática, no, aquí también viva las almendras, las nueces de macadamia, etc. Pero el anacardo, cuando es de calidad, crudo, sin justamente la fritanga y y todo el salado, pues mejor. Y está bien que tengáis diferentes tipos, igual que las semillas, lo mismo. Las pepitas de melón que veis aquí es justamente algo que se aprovecha mucho en Asia. De hecho, para problemas, además, todo lo que es a nivel candidiasis, cuando hablamos de productos antifúngicos, las pepitas de melón son ideales. Se tuestan tal cual y ya está. Y sirven como snack saludable. Puedes echarle un chorrito de aceite, pero si las horneas directamente te quedarán bien. Y quedan, es que, exquisitas, exquisitas. El aceite de coco que hemos comentado antes, que sea virgen y biológico, por supuesto. Y el ghee, que os he comentado antes también, que es la otra grasa, que es, diríamos, el sustituto de una mantequilla, pero, ¿por qué? Porque es una mantequilla, es ayurvédico, calarificada, es decir, que se ha retirado toda la parte residual a nivel de, sobre todo, lo que es la proteína y el agua, entonces queda solo una mantequilla limpia, grasa pura, pero limpia, y justamente que nos va a ayudar a mejorar la digestión de todo lo que va a acompañar esa mantequilla. Entonces, a veces dices, ostras, voy a hacer algo un poco pesado.
Pues un poquito de ghee también puede ir bien, y así vais alternando grasas insaturadas con grasas saturadas, que también hay un pánico con las grasas saturadas que hay que moderar. La grasa saturada la necesitamos, nuestro cerebro está compuesto de grasa saturada, y yo sin mi cerebro, no sé, no voy muy lejos. Entonces hay que darle también su nutriente. Lo mismo que hablábamos antes del cacahuete, pues también es bueno que variéis de tipo de grasa. Dime. ¿La ghee para cocinar es tan estable como el aceite de coco? Sí, porque es saturada y te diría incluso un punto más. O sea que sí, sí, sí. Y tanto lo que es sartén, como en wok, como en horno, ¿eh? Hierbas aromáticas, que esto es una de mis grandes batallas, que yo quiero que tengáis todos como mínimo 2 hierbas aromáticas en vuestra cocina. Primero porque van a daros un sabor brutal a vuestros platos, pero 2, esto es fitoterapia en puñaditos pura. Hay realmente grandes propiedades medicinales en lo que son las especias y las hierbas, y no estamos acostumbrados, ni siquiera hace falta que sean frescas si no podéis por tiempo. Yo os digo, compradlas al menos secas, ecológicas, para que no estén tampoco llenas de radiación, pero sería interesante que vayáis también variando un poco entre ellas. En Asia se utiliza mucho el cilantro. El cilantro nos ayuda justamente a lo que es digestión. Cuando hay mucha flatulencia, es fantástico, es carminativo. Cuando hay problemas también de aliento, también el cilantro. La citronela también para lo que son migrañas, dolores estomacales. El cebollino, además ese sabor, ¿no?, a cebolla, pero que no va a repetiros. Entonces es una excelente manera de ir aportando sabores diferentes y propiedades diferentes. El laurel también es fantástico, la albahaca es muy refrescante, y yo lo que suelo recomendaros, si la compráis fresca, es no me guardéis esto en nevera, porque es justamente donde más rápido van a poder podrirse. Si lo podéis colocar como si fuese un ramito de flores, que queda muy bonito en la cocina, vaso de agua, albahaca una semana, el laurel sí que lo podéis ya comprar seco, pero se trata de tener un poquito de todo. ¿Vale? ¿Quién utiliza hierbas aquí? Ahora todos. ¡Ah! Bueno, oye, aquí hay mucho nivel. ¿Y qué hierbas justamente utilizáis? ¿Cilantro? Perfecto. Orégano, perejil, que es rico en vitamina C. ¿Y me los vais variando? ¿O los que sois de albahaca os quedáis con la albahaca? La de cilantro es muy de cilantro. ¿Vamos variando? Aquí ya no me convencéis tanto, ¿eh? Bueno, poco a poco, pero sí que es bueno que aprovechéis toda esa diversidad. Y además es que el plato os va a quedar diferente, un arroz un día con cebollino que otro día con cilantro. Y es una manera de ya tener vosotros cosas de base, pero siempre darle toques finales con este tipo de aporte. Y las especias, que este es el otro gran amigo, aliado de nuestra cocina y salud. La cúrcuma, que ya creo que sí, que ya la conocéis, efectivamente es súper antioxidante, necesita de la pimienta negra para que se active realmente la curcumina, porque sin la piperina no vamos muy lejos, y sobre todo también que haya un componente graso. Entonces yo os recomiendo que incluso hagáis vuestros aceites, un poco de aceite con vuestra cúrcuma dentro y un poco de pimienta, y ya tenéis los 3 componentes y aliados juntos, y así que este sea vuestro aceite de cocción o de aliño. Pero es una buena manera en nuestra sociedad súper relajada de aportar antiinflamación, ¿vale?, de la buena. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con cúrcuma? Cúrcuma en polvo, fresca podrías, pero se te conservará más tiempo si es en polvo. ¿Has dicho en cocción? Para las cocciones, Pero cuando está en el plato, ¿no? sí, al final tú le echas el chorrito y así ya le das el aporte y el sabor. Si no, sí que, claro, el riesgo, todo lo que es antioxidantes, lo utilizamos al fuego, se pierde. Sí, 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 sí. El curry es la mezcla de todas estas especias juntas, de hecho, va súper bien para, de hecho, la memoria, el sistema nervioso, y es bueno que también tengáis las 2 variantes, la cúrcuma y el curry. De hecho, los curries en Tailandia están deliciosos y acompañan tanto lo que son proteínas animales como también hidratos de carbono. El jengibre. ¿A quién no le gusta el jengibre? No, no hay manera. ¡Ay! ¡Ay! Porque es que el jengibre de verdad es picante, con lo que también a nivel de triptófano y serotonina nos viene bien para elevar la felicidad, y sobre todo a nivel digestivo va fenomenal, y además ese toquecito de sabor yo creo que
que puede gustar. Incluso hay que ir probándolo, ¿eh? Yo digo, no desistas, tú sigue probando. Está, obviamente, la raíz fresca, está en polvo, tened de los dos, porque así, el día que no consigo hacerlo de una manera, tengo del otro. La cayena, lo mismo que hemos comentado antes, también es un gran antioxidante, ese toque picante y que me va a ayudar a digerir. Ahora, suave, que en México el suave no es tan suave. El anís estrellado también es muy digestivo, la pimienta que hemos comentado además, la sinergia con la cúrcuma, el clavo y el comino también, fantásticos para lo que es cuadro digestivo, y si os fijáis, muchas infusiones ayurvédicas, ¿qué tienen? Tienen esta base. Entonces sería interesante que también vosotros, vuestro armario de especias, formara la base de la medicina ayurvédica. Y lo podéis utilizar por separado y junto. El cardamomo además también lo podéis utilizar tanto en dulce como en salada, igual que en jengibre. Yo el cardamomo lo utilizo mucho. La nuez moscada también, poca cantidad, si no sí que hay un riesgo de toxicidad. Siempre poquita cantidad, nuez moscada, pero la de verdad, la que podéis rallar. Y como edulcorantes tendríamos la canela, que además lo óptimo de esta especie es que no solo endulza de manera natural, sino que reduce la glucosa en sangre. Entonces, obviamente para diabéticos es idónea, pero también, digamos que vamos a consumir un plato muy rico en almidón o en azúcares. Pues si le echáis justamente el condimento de canela, lo que vamos a hacer es regular ese nivel de azúcares y por lo tanto estar estables. Aparte tenemos la vainilla, que es una gran antioxidante, y también la panela, que es el edulcorante también natural que ellos utilizan, que es el auténtico azúcar de caña, que también se encuentra aquí. ¿Sí? ¿Tenéis más o menos la panela todos en casa? ¿Qué nivel, qué nivel? Tés y hierbas. También las bebidas son importantes en Asia. También nosotros además podemos aprovechar y deberíamos de hecho ya empezar a inculcar el hábito de beber alguna infusión o té. Té verde, y está el té verde matcha, que ya es incluso mucho más antioxidante que el té verde de hoja. ¿Por qué? Porque está pulverizado y vosotros consumís absolutamente toda la hoja pulverizada del té matcha. Aquí no, aquí es una infusión y luego la hoja la tiramos. Mucha no diría, ¿eh? No, mucha no es. Frente a un té negro, desde luego no. Sino como el punto intermedio entre el té negro y el té verde tendrías el té oolong, que es el semifermentado, que este ya tiene un puntito más, pero este realmente estamos hablando de un 5 a 10%. Ahora, hay gente con hipersensibilidad a la teína y que por lo tanto para ellos mejor que no. Para ellos mejor un rooibos, por ejemplo. Pero son grandes antioxidantes los dos. El té blanco también, el pu'er es el té rojo, ¿sí? El chai, mezcla de todas las especias que hemos comentado, incluso con un punto de bebida de coco, ¿no? Queda delicioso. El blue chai que veis también aquí en la imagen de la izquierda tiene ese color azul, es súper antioxidante. Encontráis tanto lo que es la planta como ya también el superalimento en polvo. Se pueden usar de ambas maneras. También el té de hibiscus va muy bien como drenante. Para lo que es la parte de retención de líquidos, el hibiscus va genial. La centella asiática tiene también la parte parecida de lo que es el ginkgo biloba, es decir, para los cuadros de memoria e incluso como prevención para el Alzheimer van fenomenal. ¿Pero por qué? Porque activa sobre todo también la microcirculación. Incluso para la piel, para celulitis, la centella asiática va fantástica. Y el kudzu, el kudzu también es una larga historia de amor, es un almidón que crece en tierra volcánica y es súper rico en minerales y es lo que le da la propiedad de ser alcalino y sobre todo para problemas también del cuadro respiratorio y cuadro digestivo van fenomenal. Esto se diluye en agua y es mejor tomarlo en bebida, es decir, también con un punto de calor y ya veréis que de ese blanco lechoso ya deriva más a lo que es un punto de transparencia y esa bebida ya está lista para beber. Podéis incluso añadir, si queréis, la parte de umeboshi dentro de vuestro kudzu. Así ya rematáis el alcalino y ya salís de ahí como nuevos. Pero se utilizaba sobre todo para lo que eran las adicciones, sobre todo en cuadros alcohólicos y de droga. Pero incluso personas que tienen esa tendencia a decir, oye, yo el dulce me pirra, pues también el kudzu les puede ayudar. ¿Vale? Realmente para adicciones va muy bien. Y dolores de cabeza y cansancio. ¿Cuándo? Mira, normalmente fuera de las comidas,
No haría más de 2 a 3 tazas al día, tampoco, porque siempre todo se trata de tomarlo en equilibrio, y dependiendo a veces de qué, se lo puedes utilizar como espesante también culinario, es decir, en una crema quiero añadirle un punto de cremosidad, pues no tengo patata y no quiero usar leche, pues entonces voy a poner un poquito de kuzu, y vais a tener como ese efecto de maicena, digamos, pero en forma de salud pura. Y ¿qué tenemos entonces que englobar de todos estos alimentos? ¿Cómo los voy a agrupar? Pues desde luego que la filosofía sea más sopas, porque ellos consumen mucha más sopa que nosotros, y es una manera fantástica de aportar minerales y electrolitos en una manera también fácil de asimilar y que sienta bien, y así nos hidratamos. Más vegetales en cada plato, bebidas calientes antes y después de las comidas, si puede ser antes, pues incluso 20 minutos antes bien, y si es después de las comidas, yo diría incluso 40 minutos después, para que os dé el tiempo de hacer vuestra digestión. Pero más bebidas calientes en general. Comidas en platos pequeños y además comer con palitos, obviamente ellos trabajan mucho más la conciencia plena en la comida que nosotros. Ahora, hay excepciones, también las he visto, ¿eh? Yo he visto alguno con los palillos que digo, madre mía de mi vida, está batiendo el récord, no se ha enterado de lo que ha comido. Pero también es verdad que cuando nosotros ya practicamos con los palitos el comer un arroz, ese arroz, bueno, tomaros la hora porque estaréis, ¿no? Los 4 granitos. ¡Oh, 4 granitos, qué bien, lo he conseguido! Lo mastico. Y eso es interesante también que lo vayáis practicando, porque aquí lo que solemos hacer es, tengo el tenedor, como que ya estoy todavía con el alimento aquí, que ya sigo y vuelvo a coger con el tenedor. Y se trata de, oye, suelta el tenedor, suéltalo, céntrate aquí, mastica y coge bocados pequeños. Pero es una manera de ellos comer ya de manera educativa que lo tienen muy inculcado y que nosotros estamos yendo del revés. Es platazo, 4.000 tenedores con la cuchara y todos atacando y el otro se me lo come todo y yo voy estresado y vamos rápido y digerimos mal y al final me he currado un platazo que yo no estoy asimilando bien. Y no hay que equivocarse, no somos lo que comemos, somos lo que asimilamos, siempre. Porque yo puedo comer estupendamente y estar desnutrido del todo, ¿vale? Luego, postres. Interesante también lo que hemos hablado antes, ¿no? De tener tubérculos, pero también legumbres. Existen justamente muchos postres en Japón a base del azuki, que está espectacular. Pues nosotros también tendríamos que ir adoptando un poco esa cultura, junto con el aporte de frutas y de algas agar-agar en los postres. Esta alga además es muy refrescante, con lo que sería más para el verano. Es muy ligera y sería un buen sustituto cuando os gusten las gelatinas de estas de la fruta, pero que ya llevan ahí porquería, pues la versión un poquito ya más saludable sería las algas agar-agar, ¿vale? Si no conocéis, tenéis ya a veces el postre hecho, con concentrados de zumo en sitios ecológicos, pero yo os animo a que lo hagáis en casa porque es súper fácil. Yo os aseguro que no era para nada cocinitas, de hecho no me gustaba cocinar, pero si yo he podido cocinar, aquí puede todo Dios. Con lo que os animo a que yo en el blog cuelgo recetas, que no se trata de ser chef, no me voy a presentar ni a top chef ni mucho menos, pero se trata de sí, cómo puedo yo mejorar los platos que ya me gustan o que yo he ido recogiendo a lo largo de mis viajes y fusionarlos y hacerlos sobre todo aptos para mí. ¿Cómo puedo mejorar, evolucionar en mi manera de comer? ¿Cómo puedo integrar lo bueno de allí con lo bueno de aquí? Y ir poco a poco. Aquí tenéis una sopa de miso, aquí tenéis también lo que es el bok choy, que es la lechuga, pero además con un montón de berenjena, de verduritas, y es una versión vegana. Aquí tenéis el porridge, pero de uve, que veis el color, y aquí también tenéis unos corazones rellenos del tubérculo uve. Estos son ejemplos, pero el uve lo encontráis aquí mismo. Lo cocinamos y es que os queda además, hay un perfume ahí al lichi, que no sé si os gustan los lichis, a mí me encantan, que por cierto el lichi tendría que haberlo incluido aquí, que el lichi además es fantástico para el herpes y es antiviral, y ahora hay muchos viruses, así que adelante con los lichis, pero sí que es interesante que tengáis y cojáis ideas que os inspiren, ¿vale? Y por último, las cocciones, favorecer siempre lo que es vapor, tanto en lo que es en ollas de acero inoxidable o de bambú. También tenéis el wok, que es fantástico porque deja al dente lo que son las verduras cuando estamos cocinándolas ahí. Los salteados, los escaldados, los hervidos sin pasarnos, no que sea un puré, sino que sea un hervido crujiente.
Y el macerado, que también es una manera ya de precocinar sobre todo pescados, con ese limón, con ese tamari, y ya estamos predigeriéndolos, de alguna manera sin perder el aporte nutricional. Perdona, Dime. cuando dices idealmente los servidos, dejar las cosas al dente, Sí. ¿hay mucha diferencia si te pasas en la cocción? O sea, si queda así como para hacerlo una pasta con batidora, a nivel nutricional. Si tú vas a hacer una crema de verduras y tú has servido todo en su propia agua, pero tú esa agua la vas a utilizar luego en el mismo puré o crema, no es tan grave porque ya lo estás incorporando. Pero si me vas a hacer algo que luego vas a retirar el agua y solo vas a comerte el alimento en sí, un brócoli por ejemplo, aquí ya sí que perdemos. Yo de hecho, si podéis, cuando hacéis cocciones al vapor, yo os recomendaría que el agua del fondo primero le pongáis alguna hierba aromática para darle aroma, entonces un laurel ahí cuela muy bien, y esa agua que sea agua de botella mineral. Y esa agua luego le retiras el laurel o lo que le hayas puesto y lo reservas para futuros caldos o incluso para tomarlo en una tacita. Pero porque siempre ahí hay una parte de pigmento que lo verás, el agua además que se transforma en color verde, depende de lo que estés cocinando, pero es una manera de aprovechar todo lo que comes. ¿Vale? Y no os olvidéis porque es que detrás de cada elección de alimentos no va a interferir solo con un cuerpo físico, sino incluso con un comportamiento y sensaciones. Yo de verdad os he hablado antes del epicentro que es nuestra microbiota y lo que es nuestro intestino, pero es que todo lo que vaya a alterar o al contrario mejorar nuestra salud intestinal a través de alimentos como estos, van también a provocar reacciones a nivel emocionales buenas o menos buenas. Entonces, en una sociedad en la que hay estrés, ansiedad, fatiga, incluso crónica, fibromialgia, etcétera, etcétera, vale mucho la pena que estéis en la observación de vuestro cuerpo y que vayáis integrando estos alimentos como si fuesen pura medicina, porque al final lo que comemos es nuestra medicina. ¿Vale? Así que nada, ya está. Muchas gracias.